Bueno, muchas gracias. Es un gusto ver tanta gente acá en este tema tan relevante que llevamos varios meses trabajando. Primero voy a presentar formalmente a los miembros de nuestro panel, un panel bien interesante de la academia, la industria, expertos de la regulación. Tenemos a Ramón Galás, que es ingeniero civil de la Universidad Católica con experiencia en el sector de energía. Actualmente es director y socio fundador de Valgesta Energía y ha sido consultor para entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA. También tenemos a María Isabel González, quien es ingeniera civil en minas de la Universidad de Chile. También tiene amplia experiencia en el sector energético, actualmente gerente general de energética y desde el año 90 al 99 se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, al igual que el siguiente de nuestros panelistas, que es Rodrigo Iglesias, que es ingeniero civil de la Universidad Católica, también secretario ejecutivo de la CNE y actualmente se desempeña como consultor senior en Cinex Consultores. José Venegas, ingeniero de la Universidad Católica y actualmente también secretario ejecutivo de la CNE con una amplia experiencia en distintas empresas del sector en generación, transmisión y distribución. Y finalmente Daniel Olivares, que fue jefe de este proyecto, colega nuestro también y amigo, ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile, doctor de la Universidad de Waterloo y actualmente es codirector del laboratorio OCM de la Universidad Católica, investigador asociado del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y de CERC. ¿Ya? Entonces la metodología es que esperamos que ustedes participen, nos entreguen las preguntas. Además tenemos en el panel a Gabriela Manrique. Ella es abogado de la Universidad de Chile, se ha especializado en regulación y libre competencia y trabaja en la división de mercado energético y ella va a estar ahí poniendo el orden en el panel. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Matías. Vamos a ver cómo me va poniendo orden en este panel. Yo creo que me va a ir bien. Queremos empezar por darles la oportunidad a los panelistas que tan amables accedieron a participar en esta actividad de que nos den libremente su opinión en términos generales respecto a la propuesta, para luego empezar con preguntas más específicas. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer al Ministerio, yo me imagino, hablo en nombre de todos los panelistas acá, agradecer al Ministerio la invitación y la confianza por invitarnos acá a opinar. También felicitar a Lisi y a Daniel por el trabajo. Es un proyecto bastante desafiante en términos de una reforma profunda. Así que felicitaciones también a Lisi, más allá de que uno pueda estar de acuerdo con todo lo que dice o no. Yo tengo una pura reflexión general, que es que es difícil estar en desacuerdo con la visión final que se espera y que se tiene respecto del segmento de distribución. Todos los conceptos que se han dicho acá en general se han venido discutiendo hace harto tiempo, y conceptos como el comercializador, etcétera. ¿No se escucha? Perdón, voy a partir de nuevo. Quiero felicitar a... ¿No? ¿Pero se escuchó esa parte? Sí. Yeah. No, una reflexión general que es la siguiente, que decía, es difícil no estar de acuerdo con muchos de los conceptos que se han discutido y presentado acá con una visión final de largo plazo. O sea, hoy día el segmento de distribución va necesariamente en una tendencia general hacia los conceptos que están puestos acá. Por lo tanto, yo creo que el debate, o por lo menos a mi opinión, el debate, sin perjuicio de estar puesto en esas ideas, el llamado es al proceso de transición. ¿Cómo se llega a este comercializador puro? ¿Cómo se llega a implementar un sistema con gestores de demanda, con agregadores de demanda? Hay mucho concepto que hoy día está en la intuición, pero que no está implementado. Y me parece que el desafío y el llamado a las autoridades, fundamentalmente el Ministerio o la Comisión Nacional de Energía, es a diseñar una transición que sea exitosa. No solo por su dificultad conceptual, hay temas de restricciones, está todo el tema, me imagino yo, para el tema de la comercialización pura, está todo el tema de los contratos de suministro, las licitaciones de las distribuidoras, que imponen de alguna manera una restricción ahí a la transición. Pero básicamente yo creo que el valor y el éxito de esta implementación está en cómo se diseñe el proceso de transición hacia una visión final que yo, como decía, me imagino que mucha gente está de acuerdo. Esa es una primera reflexión, Ramón. Gracias, Rodrigo. Hola, buenos días. Bueno, agradecer al Ministerio la invitación de participar en este panel. ¿Se escucha o no? ¿Sí?
La verdad es que felicitar a Daniel y al equipo del ICI, creo que el trabajo es muy, muy detallado, muy específico en los alcances que tiene. Y respecto a mi primera sensación o primera opinión en términos generales, ¿verdad? Siento que aquí estamos frente a la gran reforma del segmento de distribución, ¿verdad? Esto nos ha cambiado en los últimos 40 años. Eso es algo que es compartido por todos los que estamos acá, asumo yo, ¿verdad? Y por lo mismo es muy importante o relevante, o crítico, si uno quisiera ponerlo de esta manera, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que queremos solucionar? Del punto de vista de los lineamientos que plantea la propuesta, a mí me parece que son muy razonables. Sin embargo, me encantaría poder linkearlos con qué problemas estamos solucionando. Cuando hablamos mayor competencia ¿para qué? Cuando hablamos de calidad y seguridad, ¿de qué estamos hablando en calidad y seguridad? Y eso mismo también se traduce en que estos problemas que uno pudiera identificar o lo que quisiera uno lograr como objetivo de política pública debiera dar el marco de referencia del instrumento regulatorio a través de la ley que pudiésemos implementar y qué tan eficiente pudiese ser. Esa es una preocupación que a mí me quedó de la presentación. Creo que tengo una muy buena opinión en general, sin embargo, creo que es relevante linkear cuál es el problema que se identifica en el diagnóstico y cómo se está solucionando ese problema con la propuesta que está planteándose hoy día acá. Un ejemplo muy sencillo, la comercialización. Creo que la comercialización es un elemento, es un objetivo de política pública de largo plazo. Comparto con Rodrigo el hecho de que, bueno, ¿qué transición le vamos a dar? ¿Cómo vamos a compatibilizar en un mercado como el nuestro, que es pequeñito, no necesariamente todo lo profundo que un mercado europeo, ¿verdad? O algunos mercados de Estados Unidos, donde la comercialización es un muy buen instrumento, una muy buena mecánica, por llamarlo de alguna manera, pero en Chile a lo mejor hay elementos que todavía no están dados para poder implementarla. No tengo mucho tiempo para poder explayarme sobre esto, pero esos elementos son los que yo plantearía como primer comentario. Don José Venegas. Gracias, Ramón. Sí, yo creo que hay que felicitar ciertamente a Daniel y el estudio, ¿no? Porque el estudio ha puesto de una manera ordenada, como decía Rodrigo, conceptos que todos tenemos en la cabeza hace tiempo, ¿no? Y que están y son inherentes a esta reforma que también creemos que es necesario hacerlo. Yo tengo dos apreciaciones, ¿no? Una respecto de lo que decía Ramón de los problemas prácticos. Yo creo que los problemas prácticos uno los puede enumerar, pero también los conocemos, ¿no? Hoy día los problemas prácticos tienen que ver con cómo le damos más decisión al cliente y también con cómo hacemos un ajuste de una transición que nos pilló rápidamente de sorpresa, ¿no? El mundo de hoy no es el mismo de hace 4 años. Y eso es claro, no es el mismo ni en los costos de cómo se genera energía, ni en los derechos que tienen los clientes, ni en la expectativa que tienen los clientes de que sus precios mejoren y rápido. Y yo creo que es una realidad que la estamos sintiendo todos los días, ha estado en la prensa toda la semana y cada vez que uno entra al Congreso también se la ponen de inmediatamente en la cara con legítimo interés, yo creo. No es concebible que vayamos a esperar 5 años para que los precios regulados cambien de 100 a 50, que es lo que están teniendo los libres, digamos. Yo creo que es una falta de realismo pensar que esto, sentémonos a esperar 5 años para que ocurra y vaya cayendo los precios naturalmente. No. También es una falta de realismo pensar que no hay un deber con respecto a los clientes de que estos ajustes se hagan más rápido y estas señales lleguen a ellos lo antes posible. Así que yo creo que ahí hay dos problemas grandes que solucionar, lo mismo que los problemas que tienen que ver con acceso, que tienen que ver con agentes, que tienen que ver con definición de roles, que tienen que ver con información. Hemos visto lo que pasó con los medidores, no nos vamos a meter en ese enredo de nuevo, pero eso también denota una cosa que requiere ahí corrección, ¿no? Eso respecto a las bondades que yo creo que tiene el estudio, que toma muy bien todos estos problemas conceptuales que nosotros sentimos que están ahí y que hay que aplicarlo. Ahora, sí coincido con Rodrigo en lo de la transición y en lo práctico. El demonio siempre está en los detalles, ¿no? Y llevar esto a la práctica y empezar a definir qué tanto bajo el límite de cliente y cuándo lo hago, qué porcentajes de clientes del segmento de mercado pasan a la comercialización, cómo conviven esos comercializadores con las licitaciones. Claro, ahí hay un mar de detalle muy complicado. Y también me parece que hay un mar de detalle bien complejo y que es nuestra responsabilidad solucionar en todo lo que nos describe Daniel de la valoración del sistema de distribución,
Nosotros como regulador ahora, yo siento en carne propia el problema de que tenemos que hacer un BAD, tenemos que hacer un cálculo de tarificación de distribución en los próximos meses, y hay que llevar a la práctica, ya sea la ley corta o ya sea lo que tenemos hoy día, con mucha expectativa respecto a lo que eso significa en calidad y en eficiencia de precio, ¿no? Entonces, llevar estos conceptos de valoración de la empresa modelo, con todos los problemas que sabemos que tiene, ¿no? Y que tiene en la tarificación como se ha hecho hoy día, llevarla a este nuevo esquema es un problema importante. Con presencia del panel de expertos, con discusión de temas en el panel de expertos, que también tiene sus plazos, tiene sus dificultades. Entonces, la práctica de esto es la que también tenemos que trabajar para garantizar que, si bien conceptualmente vamos a hacer una modificación que es oportuna y que es correcta, pero vamos a ser capaces también de traducirlo en un proceso que sea real, con realismo práctico, en los resultados que origine y en la aceptación y aplicación de esos resultados. Así que a mí me parece de nuevo un gran ejercicio bueno de los problemas que tenemos y que tenemos que solucionar, y de la forma, con un sentido de modernidad de cómo solucionarlo, pero ahora nos falta trabajar mucho en la forma práctica y de la transición, ciertamente. Así funciona. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones al equipo por este tremendo trabajo. Es claro que la parte de distribución de la ley requiere cambios. O sea, hace 40 años que tenemos la misma ley. Y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, me parece que este ejercicio era más que necesario. Sin embargo, respecto de lo que he entendido, digamos, de las exposiciones y de lo que he leído del material que ha estado en las mesas de trabajo y los estudios, me caben algunas dudas. Y la verdad es que yo diría que la principal tiene que ver con cómo hacemos para que muchas de las cosas que están expuestas acá no signifiquen aumento de tarifas. Por ejemplo, el hecho de eliminar de la distribuidora, ¿no es cierto?, sacarle a la distribuidora todos estos servicios anexos, si esos servicios que son anexos, que no son propios de la distribución, son debidamente considerados en las tarifas, eso significa que las tarifas, hay economía y por lo tanto las tarifas tienden a bajar, ¿ya? Por otra parte, ¿no es cierto?, también está el tema de más que esto de la planificación centralizada, ¿no es cierto?, y entiendo que no va a haber un organismo, ¿no es cierto?, que va a ser alguna de las propias distribuidoras la que va a hacer este trabajo, pero a la larga como que nos hemos ido llenando de organismos que hacen distintas funciones y que a la larga se pagan en las cuentas, digamos. También creo que esta modelación por empresa, ¿no es cierto?, que se están planteando acá, digamos, no por área típica, sino para cada empresa distribuidora, significa que el riesgo de las distribuidoras está bajando y por lo tanto debiera eso reflejarse también en tarifas. Y una duda grande que tengo es, este futuro proyecto de ley va a reemplazar a la ley corta que está hoy día en el Parlamento, porque, o sea, ¿cuál es aquí nunca se habló de la tasa de descuento, ¿no es cierto?, que se va a aplicar a esas empresas modelo, digamos, o a cada distribuidora. Por lo tanto, ¿qué significa? O sea, eso, ¿cuál es la propuesta respecto de eso? ¿Ya? Bueno, ciertamente
valoro, ¿no es cierto?, esta iniciativa, pero creo que es necesario hacer esas salvedades. Bien, yo voy a aprovechar para responder algunas de las inquietudes de los panelistas, más que hacer un comentario general de la propuesta. Ciertamente lo que más nos ocupa es diseñar una buena transición de la comercialización. Creemos que hay demasiados aspectos de la regulación eléctrica en Chile asociadas al proceso de licitación de las distribuidoras. Hay una mezcla de mecanismos de suficiencia que en otras regulaciones uno identifica de manera separada, que en este caso están embebidas en la licitación de suministro de los clientes regulados, y eso de alguna manera complejiza un poco el proceso. ¿Ya? Sin embargo, también hay que pensar que cualquier proceso de desregulación de la comercialización, incluso en aquellos países que no tienen quizás estas amarras, como el caso de las licitaciones de largo plazo, ha sido un proceso que demora 10, 15 años de cualquier forma. ¿Ya? Entonces, la preocupación sobre qué tanto podría afectar la transición de las licitaciones en la implementación del comercializador no es algo que creemos nosotros que va a afectar demasiado la transición. Ya de por sí es un proceso complejo que se tiene que realizar gradualmente. Con respecto a la condición de Chile como para recibir comercializadores, si bien la realidad de Chile es distinta a la de muchos países que han incorporado la comercialización, si uno observa la experiencia cuando se introdujo la comercialización en otros países, en particular el caso de España y Portugal, tenían niveles de consumo per cápita prácticamente calcados de lo que tenemos hoy en Chile, ¿ya? Y fueron procesos que se desarrollaron de manera exitosa, ¿ya? También hay procesos que se han desarrollado con bastantes problemas en la transición, pero que han desarrollado soluciones bastante estudiadas que ya podemos incorporar en un proceso de transición en Chile, que tienen que ver con la protección al usuario, las restricciones sobre el tipo de tarifa que se ofrece a los usuarios, la duración de los contratos. Son todas cosas que están bien reportadas en la literatura internacional y que hemos observado y discutido en el estudio. Con respecto a la tasa de descuento, efectivamente la metodología para el cálculo de la tasa de descuento está incorporada en nuestra propuesta, pero como también está en la propuesta de ley corta, no fue incluida en la presentación, pero sí está en el informe final y tiene precisamente que ver con utilizar la metodología CAPM para el cálculo de la tasa. Sin embargo, nosotros ahí identificamos un problema potencial, que es cuando se vayan a buscar mercados de referencia para el cálculo de la tasa. No existen mercados de referencia que estén expuestos a la misma metodología que tenemos acá en Chile, de empresa modelo Greenfield. No existen muchos ejemplos de eso, por lo tanto es difícil calcular el riesgo asociado a la metodología, que podría ser un factor importante en la determinación de la tasa. Sin embargo, creemos que también incorporamos mecanismos de reducción del riesgo a algunas obras estratégicas que podrían tener riesgo de obsolescencia e inversión. Por lo tanto, eso se vería un poquito mitigado y haría un poco más comparable el cálculo de la tasa en Chile con el cálculo de la tasa en otros mercados de referencia. Eso creo que eran los comentarios que tenía. Matías. Respecto a la tasa, ¿está concebido como con un mínimo y un máximo o así libre a lo que salga? Mira, nuestra concepción inicial fue que la tasa calculada con la metodología CAPM no debería tener un mínimo ni un máximo, porque está calculada exactamente como la tasa que requiere un inversionista diversificado para invertir en el sector. Sin embargo, como lo que mencionaba, es que vemos un riesgo en el hecho de aplicar la metodología CAPM en Chile, producto del riesgo asociado a la metodología de valorización por empresa modelo. Y en ese sentido veíamos apropiado, al menos en los primeros procesos de transición, incorporar un piso en la tasa, que en el fondo dé cuenta de que hay riesgos que podrían no estar bien reflejados en los primeros cálculos de la tasa. Antes de pasar a las preguntas del público que va a compartir Matías, quisiera abordar la pregunta que hizo María Isabel respecto a si esto reemplaza la ley corta.
y la postura desde el Ministerio es que no lo reemplaza. Esto es todo parte de una reforma integral que estamos proponiendo al sistema, que se adelantó una parte importante desde la valorización en la ley corta, teniendo en consideración lo que abordó José hace unos minutos, diciendo que se nos viene el proceso de valorización para el periodo 2020-2024, en el que nos pareció que, habiendo consenso en la industria respecto a ciertos aspectos que realmente eran muy malos del proceso de valorización, como la ponderación de 2/3, 1/3, un procedimiento no transparente ni abierto al público, una tasa de rentabilidad que se aprobó en los años 80, considerando que los riesgos ahora son bastante menores, nos pareció que sí era urgente entregar una respuesta al país y al Congreso, de dar una oportunidad de establecer todas esas mejoras en este proceso de valorización. Y por supuesto, sin dejarlo amarrado a que si durante la tramitación de la ley larga y a propósito de este proceso de VAD salen nuevas cosas que se tengan que volver a mejorar, se puede hacer, pero no esperarnos y quedarnos amarrados con tarifas calculadas de esta manera durante los próximos 4 años. ¿Puedo agregar algo? Pero sería contradictorio con lo que se está proponiendo acá, fundamentalmente porque al hacer sin área típica, o sea, un VAD por empresa, se está bajando el riesgo. Y lo que está dicho en la ley corta, ¿no es cierto?, es, si bien, ¿no es cierto?, está este guarismo medio mentiroso, para qué vamos a decir medio, de antes de impuesto y después de impuesto, la tasa no la estamos bajando. O sea, la estamos bajando del 10 al 9 o 9 y algo, digamos, ¿ya? Y por lo tanto, yo diría, sería bastante contradictorio el que entrara este proyecto de ley y con el que ya está en trámite, digamos. Sí, mira, lo que pasa es que lo de las áreas típicas y lo de la tarificación por empresa es una transición. En este proceso no se va a hacer una tarificación por empresa, se mantienen las áreas típicas. En el articulado transitorio se considera el aumento de áreas típicas, en particular consideración por mejorar la valorización respecto a ciertas empresas del sector, principalmente las cooperativas, que van a tener una valorización más específica y acorde a su realidad. Pero sí, creo que José quería responder lo de la tasa porque hay... Sí, primero yo creo que no, para que no tengamos diferencias en los números, ¿no? Tengamos diferencia de opinión, pero no en los números. 10 antes de impuesto es algo así como 8,1 después de impuesto. Y la propuesta es 6%, o sea, 2,1 puntos más abajo, lo que es muy relevante en efecto VAD, sin duda. No es tan relevante porque después todos sabemos, la distribución pesa solo un 20% al llegar a tarifa final y eso se diluye un poco y queda en el consabido 2,5 o algo por ahí % de tarifa final. Pero como efecto de rebaja de tasa, impacto en el cálculo del VAT es del orden del 12%. O sea que no podemos discutir si es correcto o no es correcto, pero no cambiemos los números. Lo segundo es que efectivamente esa modificación de tasa es relevante de cara al próximo proceso tarifario. Y también es relevante la modificación que incluye la ley corta relativa a definición de áreas típicas, ¿no? En este momento en la Comisión Nacional de Energía estamos terminando el estudio de áreas típicas, como bien dice Gabriela, lo incluye también la ley corta, lo podemos hacer incluso sin ella, lo estamos llevando adelante para aumentar en el número de áreas típicas efectivamente y tener una mejor resolución y precisión a nivel de distribuidoras y cooperativas que tienen situaciones distintas, ¿no? Y también es perfectamente legítimo lo que acaba de explicar Gabriela, ¿no? Tenemos una primera corrección que es necesaria, o sea, aumentar las áreas típicas, corregir la tasa y modificar el 1/3, 2/3, yo creo que son cosas que todos podemos considerar que se pueden hacer de inmediato y que son sumamente necesarias y cambiar el esquema de panel. Un segundo elemento que incluye comercialización, que incluye una mejor mirada de todos los aspectos de planificación, expansión de la red, que va en la ley larga, no es contradictorio en absoluto con la corta y que efectivamente si en ese proceso nos damos cuenta que hay que hacer alguna cosa adicional con la tasa probablemente, no creo que con el resto, o avanzar en más áreas típicas, es un agregado que va a venir muy bien, pero que no significa que no se haga la ley corta. Entonces, los elementos que están en la ley corta son perfectamente necesarios y complementarios con lo que venga después.
Mira, respecto del tema de la tasa y respecto de si esta ley, o sea, es complementaria o no, que es el punto que planteó María Isabel, creo que uno debe ir un paso más atrás en realidad, y la discusión tiene que ver con que si vamos a revisar la tasa, bueno, veamos cómo se pondera eso con los riesgos que enfrenta la industria frente a una nueva tasa regulatoria, ¿verdad? Creo muy complejo, y en esto voy a tratar de ser lo más claro posible, el hoy día avanzar en una ley corta, definir una tasa para en el siguiente proceso de ley larga volver a abrir una discusión respecto a la tasa. Eso se llama incertidumbre regulatoria y creo que no es bueno para ningún mercado. Por lo tanto, para el desarrollo de largo plazo de ningún mercado. Entonces, hay que ser muy cuidadosos respecto de lo que se tiene que hacer, o bien cuáles son los objetivos, insisto, de política pública, de la ley corta, de la ley larga. Creo que ahí hay un elemento diferenciador que podría ser razonable incluso llegar a analizar, bueno, ¿es bueno hacer esto en 2 etapas o eventualmente es mejor hacerlo solo en una etapa? ¿Verdad? Y hagamos la discusión completa, porque yo sí soy de los que piensa que hay que hacer una rebaja de la tasa de descuento hoy día regulada, que está definida en la regulación, ¿verdad? Hay que hacer una revisión del modelo remunerativo, sin ninguna duda, y esa discusión hay que hacerla. Ahora, ¿por qué hay que hacerla? Porque queremos bajar las cuentas. Creo que va un poco más allá de que solo bajar las cuentas. Tenemos un problema de calidad. La calidad del servicio de distribución es mala en Chile. Es mala a nivel promedio nacional, es mala a nivel de regiones. Hay una diferenciación brutal, ¿verdad? Tenemos un Santiago que tiene entre 6 y 8 horas de interrumpibilidad al año versus, no sé, la comuna de, si mal no recuerdo, Tarapacá, 60 horas al año. Obviamente que ahí tenemos un problema mayor. Por eso insisto en el primer comentario que hice, que tiene que ver cuáles son los problemas, qué queremos solucionar y cómo proponemos solucionarlos. Y respecto de un tema de la comercialización que Daniel planteó respecto del caso español, yo estoy de acuerdo, Daniel, efectivamente tenemos consumos per cápita bastante parecidos. Sin embargo, creo que cuando uno toma este tipo de decisiones es importante también hacer la segunda y tercera derivada, y el mercado español tenía un consumo bastante más homogéneo que el que tiene el caso chileno. Nosotros tenemos una componente de demanda muy alta asociada a la industria pesada, ¿verdad? Y que genera una pequeña distorsión en lo que es el consumo per cápita. Ese elemento hay que analizarlo para ver si esto es un instrumento adecuado o no. Yo no me pronuncio ni a favor ni en contra, solamente estoy planteando que es un análisis que es importante realizar. Gracias, Ramón. Solamente para cerrar un poco el tema de la urgencia de la ley larga, quería abordar un tema que no lo hemos mencionado, pero que sí es importante, que hemos visto, y es que la ley corta no solo aborda la tasa, sino que también aborda el giro único. Y el giro único nos parece demasiado relevante para poder incorporar estos nuevos actores y servicios, y nos parece necesario empezar a preparar al mercado y a la industria para los cambios que vienen. Y el giro único en esta ley va a dar el tiempo necesario para que eso ocurra antes de que comience toda la introducción de estos nuevos servicios. Matías, no sé. Bueno, y lo otro es que esto sí ha sido un proceso largo, o sea, no es que ahora la ley corta haya salido del sombrero, esto es un proceso que se viene trabajando desde el año 2016, se realizó un proceso de diagnóstico que duró 2 años, se cerró el proceso de diagnóstico durante el 2018, venimos todo el 2019 trabajando con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, y la ley corta sí ha sido lo suficientemente analizada y creímos y consideramos que sí es una forma adecuada de abordar la reforma. Bueno, para no monopolizar la discusión, Matías, no sé si quieres dar alguna pregunta al público. Sí, gracias. Hay harto interés del público, hemos recibido muchas preguntas, así que hay que agrupar y probablemente no va a ser posible responderlas todas. Pero sí hay un tema que en este tema de estructura del sector que ya surgió en el panel, pero que es relevante y que hay varias preguntas que tienen que ver con este tema del comercializador, ¿ya? Entonces, para todos los panelistas yo voy a dar un par de preguntas para facilitar los tiempos, pero por ejemplo, ¿cómo conviven la rebaja del límite de los clientes libres con los contratos licitados y firmados? Hay otra pregunta que se menciona, y esta probablemente es para Daniel, se habla de reducción paulatina del límite mínimo de potencia. ¿Qué queremos? ¿Qué es paulatina? ¿Es años, décadas, etcétera? Yo creo que eso es relevante, esos detalles son relevantes también. Entonces, respecto a lo mismo, la reducción del límite se está pensando posterior al vencimiento de estos contratos.
cómo se respetan las inversiones asociadas a estos contratos y alineado con lo mismo, cómo convive esto. Las licitaciones no solo son para suministros, sino que también son un mecanismo de adecuación para el sistema. Entonces sería bueno escuchar la visión de los panelistas en estas dimensiones. ¿Está encendido? Sí. Bueno, ¿cómo convive la rebaja de clientes libres con las licitaciones? Esto es bien parte del detalle y básicamente hay muchas alternativas. Los contratos de licitaciones no aseguran la demanda. En el fondo uno podría, con los instrumentos que entrega la regulación hoy en día, rebajar el límite de cliente libre previa consulta con el Tribunal de la Libre Competencia, y eso no entraría en ningún conflicto con los contratos vigentes de las licitaciones. En estricto rigor, sí pasarían a estar aún más subdespachados los contratos de las licitaciones, lo que le quitaría un poquito de certeza al instrumento de licitación. Pero si al mismo tiempo estamos pensando en reducir significativamente la cantidad de clientes asociados a licitaciones de suministro, no parece tan contradictorio. Lo que quiero decir en la práctica es que hoy en día ya podría reducirse el límite a cliente libre con la regulación vigente, no hay que hacer previa consulta con el Tribunal de la Libre Competencia. Pero sí creemos que es importante no destruir una señal de largo plazo de golpe, como es la señal de inversión que entrega las licitaciones de largo plazo. Creemos que es posible sí reemplazarla por alguna otra mecanismo de suficiencia que no represente necesariamente la venta total de un bloque de energía a un horizonte de 20 años, sino que algo un poquito más asociado a la capacidad, a la suficiencia precisamente, y no necesariamente asegurar la venta de energía. Ahora, también quiero rescatar un riesgo que existe. Hoy en día los clientes están expuestos a precios producto de las licitaciones que son mucho más altos que los que conseguirían a partir de una comercialización liberalizada, que podría acceder a los precios que se observan hoy en los mercados de energía mayoristas. Eso refleja en el fondo que hay inversiones, hay posibles fuentes alternativas que podrían invertir los usuarios en sus casas, así podrían invertir en paneles solares en sus casas para abaratar los costos del suministro sin siquiera ir a preguntar si quieren reducir las licitaciones o no. Y eso significaría una inversión probablemente ineficiente, porque sería más eficiente construir grandes plantas solares y traspasar ese precio a los usuarios finales que los usuarios hagan su inversión local en su casa. Entonces hay que tener cuidado de tratar de forzar algo que en la práctica no se puede forzar. Si los usuarios ven una señal económica de invertir en activos de generación distribuida local para reducir su consumo desde la red, lo van a hacer, y podría no ser la señal eficiente, sin embargo es la señal que le estamos entregando. Entonces hay cierto sentido de urgencia en corregir rápidamente la señal económica que están observando los clientes también, para que no se dé este crecimiento explosivo producto de señales económicas ineficientes. ¿Ya? ¿Cuán paulatina es la reducción? Bueno, depende del mecanismo que se diseñe para reemplazar las licitaciones. ¿Ya? Si bien las licitaciones del suministro no son la única señal de suficiencia del sistema, los clientes libres de gran tamaño también establecen contratos a un horizonte extendido, que es una señal a la inversión. Existe el pago por potencia de suficiencia, que también es una señal a la inversión. Por lo tanto, no es que estamos destruyendo completamente los mecanismos de suficiencia del sistema al eliminar las licitaciones, es algo que se reduce y que hay que estar monitoreando si es necesario su reemplazo, pero no se deja con total libertad o sin señales de largo plazo el sistema. Sí, yo un comentario general respecto de las velocidades de estos cambios, ¿no? Yo tengo la sensación de que todos los cambios van ocurriendo cada vez más rápido que lo que ocurrían antes, ¿no? Alguien decía que en Canadá, dijiste, cuando partieron con la comercialización había el mismo consumo per cápita en España, pero seguro que eso fue hace como 20 años, digamos. O más, digamos. Y lo que antes demoraba 20 años, no sé cuánto demora ahora, pero demora mucho menos que 20.
porque la tecnología lo permite y porque los tiempos están más rápidos, ¿no? Y justamente esta tensión que tenemos creada por las razones que todos conocemos, todos sabemos cómo llegamos aquí, pero esta tensión que tenemos creada entre el mercado regulado y el mercado libre y repotenciada además con la situación del tipo de cambio, es una tensión que es difícil pensar que va a desaparecer o que podemos quedarnos mirándola nomás sin hacer nada, ¿no? Entonces, probablemente eso nos va a acelerar la necesidad de solucionar esta problemática que tenemos ciertamente entre el mercado libre y los temas de las licitaciones que tenían su origen. Y agravada por otro problema mayor, y es que probablemente todo lo que venga en desarrollo de generación hacia adelante es inversión, es poco costo variable y es mucho costo de inversión, y por lo tanto significa que son inversiones que necesitan horizontes probablemente de cierta longitud para rentarse. Los contratos libres no se hacen en general a más de 5, yo lo más largo que he visto lo he visto a 6 años, una cosa así, que no son plazos buenos para rentar inversiones. Entonces tenemos planteado un problema que debe ser resuelto, que es esta tensión de precios y cómo mantener la señal de desarrollo futuro, ¿no? Está por ahí por los contratos de último recurso, está por ahí de la manera de hacerlo, pero efectivamente yo diría uno de los grandes temas de detalle, ya se despertó con esto de los precios se despertó al tiro el perro. oyó rebaja de precios y se despertó. Tenemos planteado un problema de definición ahí que quizás sea uno de los más grandes desafíos que tenemos en esta ley larga, ¿no? Cómo compatibilizar estas dos cosas y traducirlo en algo que paulatino, pero no paulatino a 15 años. Yo me temo que esos paulatinos a 15 años no son ya los que podemos esperar. Bueno, sí, pues no. ¿De qué estamos hablando? De la. Voy a insistir un poquito con el tema de la transición. O sea, yo a lo mejor quedó una cosa muy general dicha, pero yo creo que la plata de esta reforma está en cómo diseña la autoridad de la transición. Y el tema es el tema de los contratos o la restricción que impone, dependiendo de cómo perciba el grado de restricción. Si yo percibo que los contratos los puedo desechar mañana, voy a plantear una transición distinta a que si percibo que los mismos tienen que completar su periodo de vigencia en los términos que fue pactado los suministros. Son distintos. Entonces hay unas definiciones que la autoridad tiene que expresar y insisto, la plata de esta reforma no está en los conceptos que hemos escuchado hoy día, que están perfectamente puestos y ordenados por Daniel, sino que en cómo la autoridad, la actual y la que sigue eventualmente, se van a coordinar a su vez para hacer una transición exitosa, para que no pase lo que pasó con el Transantiago. Yo me acuerdo cuando yo era secretario ejecutivo de la comisión, en un seminario como este, había ocurrido lo del Transantiago y esperábamos, ¿no es cierto?, problemas de suministro por el tema de la crisis del gas. Y salió un expositor, que era de oposición en ese minuto, a decir que le parecía que en el sector eléctrico o en el sector de energía iba a ocurrir lo mismo que el Transantiago. Y que iba a ser un desastre de similares características y consecuencias. Y yo, que tenía una representación en la mano, la tuve que dejar y cambiar para salir a rebatirle, ¿no es cierto? Y decirle, oiga, ¿sabe qué? Aquí no va a pasar lo del Transantiago porque todo está perfectamente diseñado. Esto obedece a un plan y nosotros a partir del 2010 en adelante vamos a salir jugando y aquí nadie se va a dar cuenta de la crisis de gas. Entonces, en esta oportunidad, con todas estas reformas y estos cambios que se están planteando acá, puede ocurrir que se transforme en un Transantiago cuando llegue un comercializador a la casa de una señora, ¿no es cierto?, y le lleve la cuenta de la luz y resulta que la señora se va a enojar porque hace 10 días la cuenta se la llevó el distribuidor y no va a entender la diferencia y va a quedar la escoba. Entonces, yo en todo este tema, a pesar de que son muy interesantes muchas de las cosas de fondo que están acá, me preocupa mucho, y eso es porque a uno le ha tocado ser autoridad, me preocupa mucho cómo se hacen estas cosas y cómo se hace la transición. Y ese es el mensaje que yo le dejo acá al secretario ejecutivo. Claro, respecto de cómo convive la comercialización con el mecanismo de suficiencia del sistema o las licitaciones, lo veo súper complicado. No veo una solución simple por cuanto es un mecanismo que en el caso de las licitaciones parte del año 2006, o sea, han pasado poco más de 13, casi 14 años, ¿verdad?
y hay una serie de contratos que están corriendo, hay algunos que ya comenzaron a terminar, pero es importante entender que hay contratos que están partiendo el año 2023, 2024 y que duran 20 años. O sea, vamos a llegar al 2043, 2044, que hoy día yo veo riesgoso por el tema de certidumbre regulatoria, ¿verdad? Por el hecho de que cuáles son las señales que le estamos dando a los inversionistas y al mercado en general respecto de una política que se aplica y que yo después de 10 años la puedo cambiar tan, voy a exagerar un poquito, brutalmente, que saco el mecanismo y digo, bueno, si podemos cambiar los límites y llevamos todo a cero, veremos cómo lo haremos, tenemos los mecanismos, hoy día están en la ley, etcétera, etcétera. Claro, se puede hacer, pero ¿qué efecto de largo plazo estamos creando o estamos potenciando cuando hacemos estas definiciones? Desde mi perspectiva, no es no hacer nada, yo creo que hay que hacerlo bien, hay que aplicar la transición como corresponde, estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, pero no podemos hacer política pública frente a la contingencia del corto plazo, sino que hay que hacer política pública con visión de largo plazo. Sí, acá yo les quiero preguntar a los panelistas, porque hemos hablado bastante de este proceso de transición de las licitaciones, pero me gustaría que tuviéramos en consideración que hoy día las licitaciones, al ser un mecanismo de adecuacy, de alguna manera funcionan como un seguro de largo plazo del sistema. Y los seguros, como todos sabemos, tienen costos. Y esos costos hoy día los están asumiendo los clientes regulados. Entonces les quiero preguntar cómo ven ustedes esta situación y quién creen ustedes que debería asumir los costos de este seguro en el largo plazo, viendo ya la reforma de largo plazo y la política pública. A ver, efectivamente, hoy día se consigue como un seguro. Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Sin embargo, la pregunta es, ¿quiénes tienen que pagarlo? Si eso es lo que yo entiendo. Bueno, entonces revisemos cómo se puede asignar ese costo del seguro hoy día existente en el mecanismo de licitaciones. Pero, ¿eso implica que en el extremo tengo que eliminarlas para no tener ese costo? Eso hay que ser cuidadosos. O sea, en el fondo, yo digo, efectivamente, a lo mejor uno puede hacer perfeccionamiento al mecanismo de licitaciones, puede hacer perfeccionamiento respecto a cómo está la asignación de los costos. Pero eso ya implica un análisis mucho más profundo del mercado. Porque además, y voy a meterme en la pata de los caballos aquí, digamos, pero además tenemos que hoy día el tema de la flexibilidad también es un tema que también tenemos que hacernos cargo en el futuro. Entonces tenemos una gran reforma en distribución que hoy día tiene un elemento que se topa con el mecanismo de adecuacy o de suficiencia, como queramos llamarlo, ¿verdad? Y también tenemos nuevos requerimientos de flexibilidad. Todos esos elementos hoy día uno podría preguntarse, bueno, ¿están las señales en el mercado adecuadas para hacernos cargo y dar respuesta a cada uno de estos desafíos del sector? Yo no estoy tan seguro que eso sea así. ¿Tenemos que entonces hacer una discusión mucho más profunda y probablemente mucho más integral? Yo creo que sí, puede que yo estoy equivocado. Pero el problema que tú, Gabriela, muy bien planteas, y los elementos que se han planteado acá de cómo conviven y cuál es la transición, etcétera, etcétera, creo que son parte de una discusión que hay que hacer. Y es el momento de hacerla. ¿Ahora sí? Me abriste la cabeza ya. Oye, a propósito de lo que dice Ramón, es que está dicho en la presentación de Daniel, dos cosas que tienen que ver con el tema de los contratos también. Primero, me gustaría preguntarle a Daniel que explicara un poquito más el tema del mecanismo de suficiencia que eventualmente se propondría, porque está vinculado en forma complementaria con la discusión respecto al tema de la flexibilidad, que también está hoy día puesta y lo ha dicho recién Ramón. Y la flexibilidad, a su vez, es un fenómeno que tiene que ser cubierto además por esta ley o tratado recogido en esta ley de distribución. O sea, parte de los servicios y los actores nuevos que se van a conectar al sistema de distribución eventualmente van a aportar flexibilidad al sistema. Entonces, aquí un poco la pregunta es, o la reflexión es, cómo todos estos conceptos están, en este poco tiempo además en que hay que desarrollarlo y definirlo, se están estableciendo en forma consistente entre sí. Y es una pregunta tanto para Daniel como para el secretario ejecutivo. Yo contestado. Bueno, yo quería rebatir un poco este concepto de seguro que se ha planteado acá y plantearía, ¿es necesario ese seguro? La verdad es que todos conocemos la cantidad de proyectos que hay en construcción, de proyectos que hay en el Servicio de Evaluación Ambiental con aprobación, otros en trámite, etcétera. Entonces, la verdad es que pareciera, ¿no es cierto?, que este mercado es lo suficientemente atractivo para los inversionistas como para tener que añadirle este seguro, digamos. Además, también se habla de los cambios a las reglas del juego. Y la verdad es que
está explícito en la ley que todos los inversionistas conocían cuando se metieron cuando se presentaron a estas licitaciones, que el límite de los clientes libres se puede bajar cuando el Tribunal de la Libre Competencia así lo considere. Entonces, ¿dónde está el cambio a las reglas del juego? Sí, con respecto al mecanismo de suficiencia, es algo que nosotros no hemos abordado el diseño en detalle, y la razón no es porque, si bien es parte de la propuesta, por supuesto, estamos proponiendo eliminar gradualmente las licitaciones, y no es que no nos queramos hacer cargo, pero nuestra visión es un poquito parecida a la que mencionaba María Isabel. Hoy en día contamos con las inversiones que se están haciendo, son mucho más modulares, existen ya mecanismos de suficiencia asociados al pago por potencia, es decir, no es el único mecanismo de suficiencia, y nos cuestionamos un poquito si es necesario en el largo plazo contar con un mecanismo de suficiencia que signifique asegurar contratos de suministro por un horizonte tan extendido. ¿Ya? Y por otro lado vemos que no existe actualmente demasiado riesgo en reducir esa señal, porque tenemos un sistema significativamente sobreinstalado, es decir, riesgo a la suficiencia del sistema con los niveles de capacidad actualmente y las inversiones que se proyectan a futuro no se observan. Por lo tanto, si bien no es posible asegurar de que este mecanismo de suficiencia no va a ser necesario o que no va a ser necesario reponerlo, sí tenemos bastante tiempo como para ir evaluándolo progresivamente. ¿Ya? Y cómo reponerlo, bueno, hay bastantes alternativas. Aquí no hay que innovar mucho, en el mundo hay mercados de capacidad, se puede mejorar la señal a partir del pago por potencia, es decir, alternativas con pros y contras que se podrán evaluar en su debido momento. Pero sí parece algo extremo tratar de asegurar la suficiencia del sistema a partir de un contrato que básicamente elimina prácticamente totalmente el riesgo de la empresa distribuidora por 20 años para cubrir sus costos de inversión y operación. Sí, yo quería referirme a dos cosas. Yo creo que en esto de los contratos, las licitaciones y el bajar el límite de clientes, todos tenemos nuestra idea y sabemos que hay un tema complejo ahí. Pero a mí me gustaría, porque se han dicho algunas cosas aquí que no me gustan y que yo creo que hay que rebatir. Se ha hablado análisis más profundo. Yo encuentro que el análisis que se está haciendo es súper profundo. El Ministerio ha dispuesto un equipo excelente profesional, lo mismo la Comisión Nacional de Energía, con asesores de primera línea haciendo estudios como el que nos han presentado. Así que no creamos que hay inamovilidad por falta de análisis profundo. Análisis profundo hay. Y se va a seguir haciendo y seguramente se va a seguir discutiendo, pero bien, discusión profunda entonces, pero análisis profundo ha habido. Entonces yo no quiero dejar pasar sin de mencionarlo. El ministro ha dispuesto también en los temas de flexibilidad y hemos conversado un comité asesor de primera línea también. Nos estamos tomando muy en serio la situación en el Ministerio y en la Comisión con estos cambios, porque sabemos que son necesarios y urgentes. Por lo tanto, análisis y discusión profunda, análisis ha habido y discusión va a seguir habiendo. Y va a seguir habiendo también, y hay que reconocerlo, porque estamos frente a cambios que involucran importantes intereses en juego, digamos. Todos sabemos que cuando hablamos de avanzar más rápido o más lento con el límite de clientes libres, estamos hablando de varios flujos que cambian de mano, que cuando hablamos también de demorar o no una ley corta o una ley larga, también hablamos de flujos importantes. Entonces, también hay que tener un poco de frialdad de observación y separar lo conceptual de los fuertes intereses legítimos que están en juego, legítimos digo, pero que están en juego y que como autoridad tenemos que saber que están en juego. Por lo tanto, yo creo que ninguna de esas dos cosas nos tiene que mover a la inamovilidad. No hay una inamovilidad también por acumulación de problemas. Es cierto que hay muchos problemas. Hay temas de flexibilidad, hay temas de licitaciones, hay temas de bajar el límite, hay temas de ley de distribución. Y es lo que nos tocó vivir porque estamos en un proceso de transición tecnológica y mundial muy atractivo y muy interesante, pero tampoco eso nos tiene que mover a la inamovilidad porque están pasando tantas cosas que mejor no hagamos ninguna y quedémonos quietos. No. Análisis profundo hay, discusión profunda habrá y tenemos que avanzar en los próximos meses y semanas
en una definición de esto. Ha dicho Daniel, efectivamente, en los detalles está el problema, efectivamente. ¿Qué tan rápido se va a bajar el límite? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a significar en los procesos de licitación? Yo creo que estamos todos conscientes de lo que está involucrado, de este seguro que está ahí, todos sabemos que lo está, todos sabemos lo que significaba y por qué se hizo, y todos sabemos también lo que se sustenta en eso. Sabemos que hay inversiones que se están desarrollando, que tienen que ver con procesos de licitación que se hicieron, y que es bueno que sigan ahí, y que los inversionistas que hicieron esas inversiones tengan certeza para hacerlas. Todo eso lo sabemos muy bien, y tenemos que compatibilizar ambas cosas en esta discusión profunda. Muchas gracias, José. Vamos a dar el pase a preguntas de ustedes, porque si están acá queremos, por supuesto, darles la oportunidad de responder sus dudas. Así que, Matías. Sí, un par de preguntas finales de comercialización, y esta es para Daniel. ¿Cómo se aborda la comercialización en los sectores más rurales? Esa es la primera. Y otra relacionada también con lo mismo. ¿Qué mecanismos o opciones se han pensado o considerado para la protección de los consumidores finales ante posibles prácticas anticompetitivas por parte de comercializadores? Esa es la primera, y también, ya que para hablar de otro agente, pues, no puro comercializador, hay también varias preguntas respecto al rol del gestor de información, y yo creo que sería bueno que quizás Daniel entregara un poco más de detalle y quizás recibir los comentarios de al menos, ojalá uno o dos de los otros panelistas por temas del tiempo, porque tenemos como 25 minutos más y todavía tenemos que abordar, por ejemplo, el tema de valorización. ¿Ya? Esas serían las dos preguntas finales de este segmento. Bien, con respecto a comercialización en sectores más rurales, todas las regulaciones que han implementado comercialización establecen ciertas excepciones de acuerdo al tamaño de las empresas distribuidoras. Claramente el nivel de competencia que se puede alcanzar en comercialización tiene que ver con parámetros como la densidad de los consumos, la zona geográfica, la facilidad para acceder en términos comerciales a los clientes, tener oficinas comerciales para la gestión de los reclamos o observaciones de los clientes. Y por lo general, y esto es una recomendación de la Unión Europea, hay un consorcio de reguladores de la Unión Europea que trabaja regularmente y emite estas recomendaciones, y en ese sentido nosotros no queremos innovar al respecto, pero sí se establece que para distribuidoras con bajo 100.000 clientes pueden establecerse excepciones respecto a la incorporación de agentes comercializadores y mantener la comercialización en manos de la empresa distribuidora regulada, ¿ya? Si bien hay países donde ese límite incluso se ha bajado, al menos en la transición parece razonable para proteger a los usuarios de esas zonas, mantener una limitación de que la comercialización primero se establece en aquellas zonas de concesión más grandes, se permite que se desarrolle la competencia, las empresas alcancen eficiencia, y luego se va abriendo la comercialización a regiones con menor número de clientes, a zonas de concesión con menor número de clientes. Con respecto a la protección de los usuarios frente a prácticas poco competitivas, bueno, el primer paso es asegurar que exista competencia. Ya, hoy en día hay competencia en comercialización para los clientes que tienen acceso a comercialización, que son los clientes libres. Claramente queremos ampliar la oferta a partir de eliminar algunas de las barreras de entrada para ejercer el rol de comercialización. Esto es la llegada del comercializador puro. Y luego ir gradualmente aumentando la base de clientes libres, ¿ya? Y este proceso quizás no fue descrito en la presentación, pero esto hay que ir evaluando continuamente las condiciones de competencia para los nuevos clientes a los que se les abre la comercialización libre, y solo en función de que esas condiciones de competencia sean verificadas uno puede ir con seguridad abriendo el mercado. Y bueno, luego de eso es un poquito el modelo que se persigue, confiar en que una vez que se garantizan las condiciones de competencia, entonces la misma competencia va a llevar a precios competitivos en el suministro. Algunas prácticas que se observan internacionalmente, que es un poquito de confundir al usuario con la oferta de un producto que finalmente después de un tiempo cambia su forma, con, por ejemplo, algunos bonos especiales por firmar un contrato de suministro y luego a los 6 meses cambia la tarifa, parecido un poco a lo que uno observa también en los mercados de telecomunicaciones con telefonía celular, ¿cierto? Ofertas por primeros 6 meses y después cambia la tarifa.
Se establecen varios mecanismos que limitan ese potencial riesgo a los usuarios, que tienen que ver con limitar la estructura de la tarifa, es decir, tener máximo 4 o 5 componentes en los cuales los comercializadores pueden distribuir la tarifa, de tal manera de hacer las tarifas más comparables. Y segundo, establecer estas herramientas impulsadas por el regulador que permiten comparar distintas alternativas de suministro, lo que se facilita mucho más si tenemos dispositivos de medición con mayor granularidad. Entonces uno puede subir su perfil de consumo del último año y esta herramienta le puede decir, mira, estas alternativas de suministro son las que más te convienen, y por supuesto hay algunos aspectos que tienen que ver con la calidad comercial de los comercializadores que también podrán tomar en cuenta los usuarios al momento de elegir suministrador, no es solo el precio. Con respecto al gestor de información, es básicamente una entidad nueva, independiente de cualquier otro agente del mercado, cuyo rol es, como habíamos mencionado, recibir la información de los dispositivos de medición de suministro, y en el largo plazo la idea es que sea también ese agente quien recolecte la información. Es decir, ningún agente distinto de él va a tener acceso primario a la fuente de los datos, que es la medición directa del suministro. Luego es el usuario de la red, dueño de los datos, quien autoriza a esta entidad nueva a que entregue la información a posiblemente un gestor de servicios energéticos para que le haga una evaluación de un proyecto de gestión energética, eficiencia energética, o a un agregador para que haga una evaluación de qué producto puede contratar con él para ofrecer flexibilidad en el sistema. Ya, siempre describiendo bien cuál es el uso que se espera para esos datos y cuál es la granularidad a nivel de detalle con el que se le va a entregar. Eso es previa autorización del usuario. Ya. Daniel, perdona, Sí. que te interrumpa, una pregunta respecto al mismo tema del gestor de información. En términos me preocupa el tema de la recolección de la información. O sea, se plantea que a largo plazo sea un tercer agente el que sea el que recolecta la información. ¿No ves espacios de conflicto entre el operador de la red, el distribuidor, la distribuidora, y este recolector de información, en tanto puede haber duplicidades o en tanto la distribuidora, el operador requiere hacer sus mediciones para establecer sus propias decisiones? ¿Cuál es la ventaja de que la recolección no esté en manos de la distribuidora o que esté en manos de un tercero? Mira, la ventaja o desventaja depende mucho de qué otras medidas se incorporen para separar el negocio de la distribuidora de los otros negocios competitivos a partir de empresas relacionadas, ¿ya? Si uno puede establecer la separación estricta a nivel patrimonial de la empresa distribuidora, es decir, no puede tener la empresa distribuidora actividades no reguladas, ni tampoco pertenecer a un holding cuyas empresas realizan actividades reguladas, entonces uno se despreocupa un poquito del posible manejo de información que realiza la empresa distribuidora y dice, este rol quizás es algo que puede cumplir la empresa distribuidora. Si no es posible alcanzar ese nivel de separación de la propiedad, entonces hay que preocuparse de que la empresa distribuidora no puede aprovechar ventajas con respecto a los otros competidores. Y en ese sentido es mucho más estricto que tenga acceso justo y necesario a la información que requiere para gestionar la operación de la red, no necesariamente al consumo específico de un usuario, ¿ya? De la literatura que conocemos nosotros al menos, si bien para gestionar la operación de la red de distribución la empresa distribuidora requiere mucha información, no al nivel del consumo específico de un usuario en la casa C del condominio no sé cuánto, ¿ya? Entonces, si bien no estamos diciendo que la empresa distribuidora no va a tener acceso a ninguna de esta información, la información total del suministro, con la granularidad con la que esperamos que la obtengan los dispositivos de medición en el futuro, debería estar alojada en una empresa distinta para cortar completamente cualquier oportunidad de manipulación o favorecer alguna empresa competidora. Matías, ¿alguna otra pregunta al público? No, yo creo que es bueno que pasemos al siguiente tema. Sí. Bueno, entonces queremos pasar al siguiente tema que, de acuerdo a la presentación de Daniel, era valorización. Y en este aspecto queremos preguntarle si es que ven, qué desafíos ven en la implementación de la propuesta que hizo el consultor. Sí, hay varias cosas. Primero, estar de acuerdo en general con el tema de desacoplar los ingresos con este ingreso permitido.
en términos, mira, todo lo que sea reducir riesgos de la actividad, que sean eliminables, que no se originen en la regulación, siempre es bienvenido. Uno espera tener actividades con muy poco riesgo, lo que deberá traducirse también en los precios y en las rentabilidades, pero principalmente eliminar todos los riesgos. Así que en ese sentido me parece bien. La duda que tengo, y tiene que ver un poco la ignorancia que tengo yo de las actuales, muchas regulaciones actuales, es cuando tú dices es necesario dar una señal al consumidor. Vamos a tener un montón de agentes, tanto extrayendo energía como inyectando energía al sistema de distribución, y eventualmente para coordinar decisiones eficientes vas a tener que dar señales muy buenas de precio o de cargo. ¿Cómo convive esto con nuestras otras normas de equidad tarifaria, que tenemos precios estampillados, ¿no es cierto? ¿Cómo parte también de esta realidad de las cosas que hay que hacer transitar el sistema? Pero un poquito de la opinión de Daniel me gustaría, más que de la autoridad, una cuestión más académica. Sí, bueno, como mencionamos en la propuesta, si uno lee el libro de economía, lo comentábamos la otra vez, si uno lee el libro de economía, dice, agarra los mecanismos de equidad, déjalos a un lado un rato, preocúpate de que el cargo de distribución refleje el costo de uso del usuario, y luego, para no distorsionar esa señal económica, mete el mecanismo de equidad como una suma alzada en la tarifa. Y esa es la propuesta básicamente. Creemos que mientras menos se distorsione la señal económica del cargo de distribución, más eficientes van a ser las decisiones que tomen los usuarios respecto de inversión y operación de sus activos. Cargo por equidad tarifaria, o sea, la señora Rosita, la señora Juanita va a estar en su casa en Peñalolén y le iba a decir, estoy pagando 300 pesos por un usuario en Cunco, no sé. Sí, o sea, cómo se presenta al usuario, yo creo que de mi punto de vista es mejor ser lo más transparente posible. Hoy en día esa señora probablemente está pagando un cargo por equidad tarifaria, pero no se ve. Entonces, que se vea o no se vea, mientras sea transparente y la empresa, la persona, el usuario sepa lo que está pagando y a qué corresponde, yo creo que todo eso es un avance, la transparencia. Se me fue el hilo. ¿De qué estábamos hablando? De equidad tarifaria. Sí, entonces, bueno, básicamente esa es la propuesta. Con respecto a la señal de energía, es decir, porque estamos separando los cargos de distribución, que eso tiene que entregar una señal eficiente al uso de la red de distribución, y la parte de energía va a estar crecientemente, si es que hacemos la transición, asociada a un contrato de suministro o de venta de energía con un comercializador. ¿Ya? Y eso debería reflejar las condiciones del mercado. Es decir, comercializador que va a estar participando en los mercados mayoristas de energía va a tener todo el incentivo a generar contratos con los usuarios finales que de alguna manera traspasen el riesgo al que está asociado, o que no lo traspasen, pero eso se va a reflejar en una prima mayor por riesgo. Es decir, una tarifa más estable debería ser en promedio mayor que una tarifa variable por la alocación del riesgo. Acá yo les quiero aprovechar de preguntar si es que consideran que existe alguna empresa o organización que ustedes consideren que se debería valorizar o remunerar de una manera distinta, ya sea por su tamaño, por el rol social que cumplen, por la densidad de clientes, por sus condiciones geográficas o alguna otra consideración que crean que es relevante a la hora de determinar su remuneración. Probablemente yo creo que las empresas que reciben el subsidio de electrificación rural debieran tener un tratamiento distinto, fundamentalmente porque hay un subsidio del programa, no sé si todavía existe, pero debe haber un fondo de electrificación rural, eso está claro, ¿cierto? ¿Todavía existe? ¿No hay? José sabe. Bueno, pero en el pasado hubo durante muchísimo tiempo, y que fue súper exitoso, un programa de electrificación rural, que aquí los tres que estamos los tres ex comisión fuimos partícipes de él.
Entonces, las empresas ya reciben un subsidio hasta hacer la rentabilidad atractiva para la empresa, digamos. Entonces, después esas áreas rurales acceden a las tarifas más altas, el área típica X, digamos. Entonces, habría que preguntarse si es que ahí hay un doble pago por parte del Estado y también por parte de los usuarios, ¿no? O sea, lo planteo como interrogante, no como afirmación. Si entiendo bien, tiene que ver con un tratamiento diferenciado para ciertas empresas que tuvieran características específicas de vulnerabilidad o algo así. Yo creo que desde el punto de vista conceptual uno debe decir, bueno, frente al desarrollo del mercado, y en este caso de la distribución, ¿verdad?, uno podría plantearse qué es lo que se quiere lograr como objetivo. Entiendo que el objetivo a largo plazo debería ser obtener una red segura, confiable y de calidad. Y el punto está en cuál es el punto de partida de distintas empresas para lograr un cierto estándar de un cierto nivel de calidad, seguridad y confiabilidad, ¿verdad? En ese contexto, uno podría decir, bueno, en realidad, si uno es capaz de diseñar un modelo que dé respuesta acorde a la realidad de cada una de esas empresas bajo el principio fundamental de eficiencia económica, pero con calidad, por llamarlo de alguna manera, creo que el tratamiento diferenciado debiese darse en forma automática, por decirlo de alguna manera. Es decir, si yo aplico un modelo, por ejemplo, empresa por empresa, probablemente voy a poder internalizar ciertas características o ciertas características de esa empresa en particular respecto de que su estándar de calidad debiese ser diferenciado, la transición para que llegue a un cierto nivel va a ser distinta, etcétera, 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 ¿verdad? Me parece que esa es la discusión que uno debiera plantearse. En el fondo, es decir, bueno, ¿cuál es el mercado en el que opera una determinada empresa? En el caso chileno esto es bien relevante, es decir, una empresa como Enel que opera en Santiago no tiene nada que ver con una empresa como la Cooperativa Eléctrica X, para no poner nombre, ¿verdad?, que opera una condición de mercado muy distinta. Entonces, creo que es fundamental avanzar a que se identifiquen cuáles son esas diferencias, por cuanto lo que uno esperaría en el largo plazo es que todos los chilenos tengamos un nivel de calidad y seguridad similar. Probablemente unos lo van a lograr antes, otros lo van a lograr después. Bueno, ¿cuál es el modelo más adecuado para que eso se cumpla? Con objetivos de calidad y seguridad. Creo que ese es el driver, ¿ya? Más allá de comercialización, que yo creo que eso no tiene nada que ver, sino que en el fondo el driver es calidad y seguridad. Y en eso creo que la propuesta de Daniel, hay elementos que me parece que son súper interesantes, de LICI en realidad, son súper interesantes, pero obviamente habría que ver más en detalle cómo se hace la bajada de eso. Bien de acuerdo con lo que dijo Ramón recién. Entiendo que, y así está planteada la propuesta de LICI, es transitar a largo plazo a una tarificación empresa por empresa, más que el concepto de área típica. El reproche de que las tarifas no reconocen las características de ciertas empresas es muy antiguo y se origina en el concepto general de área típica que nosotros nos definimos, ¿no es cierto?, hace muchos años, que es que una empresa representa los costos de otra. Y por supuesto eso genera mucha tensión porque muchas empresas se sentirán perjudicadas y de ahí viene, entiendo la discusión. El tema se supera con el tema de un tratamiento empresa por empresa. Otra cosa es decir, por ejemplo, y no voy a entrar en esa discusión porque la desconozco, otra cosa es decir de si además se requiere alguna diferenciación, por ejemplo, con una empresa que está organizada como una cooperativa eléctrica que con una empresa distribuidora normal, digamos, o de giro de negocio comercial. Esa es una discusión que es distinta, yo no me voy a meter. Pero respecto del tema de lo que dice Ramón, más del tema de la seguridad y la calidad, también es muy importante, y sobre todo en el tema de las empresas que son muy rurales, es establecer exigencias de calidad de servicio que sean acordes a la realidad en que operan esas zonas. Si uno, y eso también se ha hecho hace mucho tiempo así en la tarificación nuestra, uno no espera establecer las mismas exigencias de calidad de servicio que en una zona muy densa, que es una zona muy rural, porque las tarifas serían excesivamente caras, ¿eh? Entonces, en general, la idea es plantearse metas de calidad de servicio que sean consistentes con las características de la zona y también con el estado de desarrollo y capacidad de pago de la gente. Esa es un poco la idea. Bueno, ya que todavía
todavía quedan preguntas del público y nos queda poco tiempo. Matías, por favor, y las intervenciones que hagan ahora están sujetas a que va a llegar el ministro en cualquier momento a... Sí. Bueno, yo creo que el tema de la valorización ciertamente es uno de los temas relevantes, o el más relevante. Entonces hay una pregunta para Daniel de que explicar quizá un poco más estos dos criterios de reducción de riesgo, el criterio vinculante y el criterio de quizás algunas obras vinculantes. Y relacionado con lo mismo, otra pregunta ya, que esta es para todos los panelistas, dice: se señala que en un modelo basado en activos reales se le transfiere el riesgo a los clientes. ¿Esto por qué no ocurre en transmisión o sí ocurre? ¿Ya? O sea, que discutan un poco eso. ¿Cuál es la segunda pregunta, Matías? Se dice que se señala que los modelos basados en activos reales transfieren riesgo a los clientes. Entonces la pregunta es: ¿por qué esto no ocurre en transmisión o sí ocurre? Es fondo, explicar un poco eso. Ocurre, sí ocurre. Básicamente, a ver, un poquito para explicar los criterios de reducción de riesgo. Y esta discusión fue muy extensa en todo el proceso participativo, y la explicó un poquito José también en su presentación. Existen dos grandes extremos de cómo valorizar la distribución. Uno que entrega mayormente el riesgo al regulador y por consiguiente a los usuarios finales, que tiene que ver con la planificación centralizada y un esquema tipo cost of service. Y otro que entrega mayormente riesgos de errores en la planificación o posibles pérdidas de eficiencia a las empresas, que tiene que ver con una planificación, una valorización por empresa modelo. Mientras menos observe la valorización a la empresa real, menos consciente es de las condiciones particulares que gatillaron sus inversiones, mayor es el riesgo para la empresa distribuidora en cuanto a sus ingresos, ¿ya? En ese sentido, la aplicación de una empresa modelo que parte desde cero, como es el caso con algunos detalles especiales en Chile, es un modelo que uno podría decir entrega mayor riesgo al ingreso de las empresas porque no reconoce las decisiones que fue tomando progresivamente en el tiempo, ¿ya? Sin embargo, el otro modelo, que en el fondo el otro modelo que se conoce a nivel internacional, que es que la empresa realiza una expansión en base a su red existente y esta expansión sea aprobada por el regulador, requeriría, en el caso de nosotros, una transición que es muy difícil. Yo diría que si la transición al comercializador es difícil, esta otra es incluso más difícil, porque una de las cosas que habría que hacer es cuantificar cuánto vale la red existente de las empresas hoy y luego pasar a un esquema en que la red se va depreciando y valorizando en las inversiones futuras. Por lo tanto, y eso fue el lineamiento que entregó el Ministerio, manteniendo un esquema que significa una poca involucración del Estado en las decisiones de planificación real de las empresas, de menor riesgo a los ingresos de las empresas. Y ahí es donde surge esta propuesta de los criterios y obras vinculantes, que básicamente lo que hacen es decidir de antemano, en acuerdo con el regulador, cuáles son las inversiones o criterios eficientes de desarrollo para ciertas obras específicas, para cumplir ciertos criterios específicos en el sistema hacia futuro. Y una vez que se acuerdan, eso pasa a constituir una restricción en el ejercicio de valorización, lo que le da al final más inercia a los ingresos. Entonces uno podría esperar que la volatilidad a la que están sujetas los ingresos se vea reducida por este mecanismo. Ese es el principio detrás de ambas ideas, tanto el criterio como la obra vinculante. La diferencia es que la obra vinculante, hacer una obra mucho más definida, podría también ser exigible para la empresa distribuidora, ¿ya?, en su red física. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo del panel. Estaba muy interesante la discusión y nos encantaría, yo creo que acá todos quieren seguir participando, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Así que vamos a pasar al cierre del evento y muchas gracias a los panelistas por participar.
Bueno, muchas gracias a Rodrigo Iglesias, Ramón Galá, María Isabel González y Daniel Olivares. Bueno, no sé si nos vieron últimamente, estamos corriendo un poco por aquí porque nos avisaron a último minuto que el ministro venía para acá, pero lo llamaron de presidencia urgente, por lo tanto tuvo que volver hacia La Moneda, pero nos dijo que con gusto el secretario ejecutivo nos iba a dar las palabras de cierre. Así que los dejo finalmente con José Venegas, quien va a cerrar. Ya, muchas gracias, don Marco. Oye, muchas gracias a todos por venir y acompañarnos en este interesante panel. Muchas gracias, Rodrigo, María Isabel, Ramón. Yo creo que el panel nos mostró efectivamente las dificultades que tiene esto, ¿no? Esto no es fácil. Veo aquí a los distribuidores que me miran como diciendo, no, pues no es fácil. No, no lo es. Están sentaditos juntos, aquí los tres los veo. Ciertamente no es fácil. Es quizá la reforma más importante que tenemos que realizar, ¿no? Y yo creo que hay que realizarla. Yo polemicé un poquito ahí con Ramón, oye, que la inamovilidad, quizá no es para tanto, ¿no? Pero yo creo que no hay que tampoco asustarse, como todos somos del mundo científico, ingenieril, proyecto, energía, queremos hacer todo bien al tiro, uno también, y dice, ¿cómo solucionamos todas las aristas que tiene esto y lo hacemos de una vez bien? Y probablemente eso no sea posible. Entonces, y hay que ir a lo mejor por etapas sucesivas. Y por eso que la ley corta no se opone a la ley larga. Vamos a corregir primero unas cosas. Yo, particularmente como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, odiaría tener que calcular un VAD con 1/3, 2/3 una vez más, digamos. Y ponernos a jugar a ver quién pide más para que el 1/3, 2/3 dé una cosa más o menos razonable. Entonces, corrijamos la ley corta en lo que hay que corregirlo y después lo que nos falte lo hacemos en la ley larga. Y no tengamos tampoco este síndrome de que si no lo hacemos todo bien y cubrimos todas las aristas de este problema, no lo hagamos, ¿no? Hagámoslo, a lo mejor nos quedan algunas aristas que cubrir y las corregimos en la siguiente, ¿no? El proceso tarifario dura 4 años, así que sería bueno introducir las mejores correcciones que se pueda desde ya. Hay que avanzar, dar la garantía de que el Ministerio ha puesto y la Comisión Nacional de Energía todo su esfuerzo en esta tarea, de que la hagamos bien, con excelentes profesionales, con excelente ayuda, con participación de todos ustedes y de todos los asesores y expertos del sistema. Por eso valoraba yo mucho, decía, la presencia de Rodrigo, de María Isabel. Allá veo a don Hugo, que ha estado ahí mirándonos desde su asiento sin decir nada, pero que ha participado mucho también en toda la discusión del problema. Entonces, estamos, yo creo, como ministerio con la apertura a que las mentes más brillantes que tenemos colaboren a hacer esto, así que es el momento, hagámoslo. La tarea no es fácil y la invitación es a que nos ayuden a hacerlo. Y eso, y muchas gracias por todo y gracias, Daniel.